Muchas gracias. Yo tengo la oportunidad de haber escuchado toda la sesión, entonces las preguntas las trataré de hacer en dos dimensiones, lo que he escuchado de las respuestas de usted y algunas otras específicas que yo traía preparadas. La primera que le quisiera hacer, voy a hacer varias y entonces las puede usted apuntar con toda claridad. El artículo 95, cuando señala para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala en la fracción sexta, en el segundo párrafo: los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. Yo, a lo largo de todo el desarrollo de la sesión, me he quedado con el sabor de boca de que las respuestas han sido muy escasas en cuanto a rigor técnico, y he escuchado de usted más bien como opiniones y no necesariamente cuando se le han preguntado cosas concisas. No he escuchado de usted posiciones con contundencia jurídica, pese a que usted ha dicho que usted es una jurista. La primera pregunta es, ¿cuáles serían los méritos de eficiencia y capacidad que usted señalaría que es lo que hoy la tiene incluido en la terna? En ese contexto, escuché que usted dijo que la Suprema Corte de Justicia se le ve como una hacedora de estudios tediosos. Sí quisiera por lo menos algún ejemplo de lo que le vino a la mente a usted al señalar que así es como se le ve, para poder ilustrar y no quedarme en un supuesto construido de manera personal. Y al mismo tiempo, cuando la senadora Pilar le preguntó por los casos de corrupción, usted dijo que le ha tocado ver el nombramiento de quienes no cumplen con perfiles. Se fue o se desvió desde mi punto de vista después a una parte de capacitación. Quisiera rescatar de su comentario qué es lo que usted ha hecho al respecto cuando usted ha identificado a alguien que no cumple con el perfil y ha sido nombrado, pues qué es lo que usted ha hecho como tal respecto a eso. Para terminar, digamos, este bloque, y ahorita procedo a la parte de las preguntas en las que quisiera una posición técnica de ustedes, si usted nos pudiera ayudar a saber paso a paso cómo se enteró, cómo supo, cómo se le integró a usted en esta terna. Si usted nos pudiera un poco, bajo qué contexto usted se enteró de que usted estaría participando en la terna que presentó el presidente de la República. Los dos comentarios que quisiera escuchar de usted son sobre el arraigo del artículo 16 constitucional. ¿Cuál es su postura respecto a esa figura? Es una figura sumamente controvertida. Quisiera escuchar una opinión como jurista al respecto. Y segundo, ¿cuál es la postura de usted respecto a la restricción del principio pro homine, cuando el mismo es fuente de derecho internacional, a la luz de la reforma que hicimos del artículo primero constitucional en 2011? Sí, claro, se la leo tal cual para que esté claramente identificada. ¿Cuál es la postura de usted cuando un derecho humano contemplado en un tratado internacional tiene una restricción expresa para su ejercicio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Y en este caso, la pregunta en concreto es, repito, a la luz del artículo primero y de la reforma que hicimos en el 2011, si está usted a favor de la restricción del principio pro homine cuando el mismo sea fuente de derecho internacional. Perdón, cuando el mismo sea fuente de derecho internacional. Por eso, de derecho internacional. Es que aquí lo redactaron mal. ¿Se entendió a final de cuentas la pregunta? Listo. Entonces, la primera es un poco las consideraciones de usted de por qué está usted aquí, y la segunda es sus posiciones respecto a arraigo y el principio pro homine. Gracias, senador Ríos Peter. Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. Respetuosamente, señor senador, afirma usted que no habló con rigor técnico. Si una de las cosas por las que creo que los juzgadores no están cerca de la ciudadanía es precisamente por ese tecnicismo y por ese rigor técnico.
Si yo vengo ante ustedes y empiezo a hablarles de acuerdo al artículo 20 constitucional, apartado B, inciso C, página 240 de la edición 2014 de Porrúa, estaría hablando yo con rigor técnico. Sin embargo, para aquellos que no sean licenciados en Derecho, a lo mejor poco me entenderían. Por otra parte, usted lo ha visto en mi currículum, los señores senadores lo han visto en mi currículum. También he sido docente. Y he sido docente desde el ámbito de profesor de escuela primaria, posteriormente secundaria, y ya al concluir mi maestría, de la cual no he concluido mi grado, no he terminado mi tesis, pero sí he dado clases en universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Ciencias Penales y el propio Instituto del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, como docente, pedagógicamente hablando, a veces el tecnicismo es malo le estoy diciendo a lo mejor el defecto. El tecnicismo impide al docente enseñarle a los alumnos. Desde luego, no es el caso con ustedes. Pero a lo mejor es una deformación de mi profesión. Y a ello le auno, si lo quiere ver usted también como deformación de mi profesión, es que desde el año 2008 me encargo del sistema de justicia para adolescentes. El sistema de justicia para adolescentes es eminentemente pedagógico. ¿Qué significa el aspecto pedagógico? Enseñarle a la niña, al niño, a las personas adolescentes, desde qué es una norma, para que puedan ellas y ellos entenderlas en un lenguaje que les sea asequible. Entonces, le pido disculpas por mis deformaciones profesionales. Pero el hecho de que no llegue a hablar de artículos no significa que mi trabajo diario no sea técnico, ni sea con rigor. Con todo respeto. En cuanto a hablar de méritos y capacidad, la humildad precisamente no es mi fuerte. Y al no ser mi fuerte la humildad, pues podría decir que los que conocen mi trabajo, desde defensor de oficio, pasado por Ministerio Público, proyectista, juez, magistrado penal y magistrado adolescentes, mi trabajo ha sido impecable. He sido vanguardista desde que era yo defensora de oficio. Y a guisa de ejemplo, existía la figura de la reincidencia, no me pregunte el número porque no me lo voy a saber, del Código Penal de 1931, que era también aplicable para el Distrito Federal. Y como humilde defensora de oficio, argumenté que era un artículo inconstitucional, porque la reincidencia estaba juzgando dos veces el mismo hecho. Rompía con el principio no ser juzgado dos veces por el mismo delito, es contrario al contenido del artículo 23 constitucional. A guisa de ejemplo, porque mis defensas siempre fueron defensas técnicas. Como defensora de oficio, que aún no estaba reformado el Código Penal de 1931, por ejemplo, dejé en claro
como defensora y ulteriormente como proyectista de un magistrado, que el concepto peligrosidad era contrario a un Estado democrático de derecho como es el nuestro. Porque, de acuerdo a la Constitución, se juzgan actos, no se juzgan personalidades. Así que con la reforma de 1993 constitucional y 1994 al Código Penal y al Código Procesal Penal, donde se establece como aspecto para graduar la reacción del Estado, que es la pena, se estableció la culpabilidad del acto para poder graduar el delito, que anteriormente no se hacía. Pero eran cuestiones que yo venía haciendo desde que era defensora de oficio. Si usted quiere, las cuestiones de vanguardia que he manejado. Antes de la reforma de 1993 a la Constitución, en el artículo tanto 16 como 19 constitucional, yo ya hablaba de tipo penal desde un punto de vista finalista. Y establecía que la responsabilidad penal no era la identificación del sujeto que llevaba a cabo el injusto, sino era la responsabilidad penal, la conclusión, después de llevar a cabo un análisis argumentativo y no de cita de transcripciones, era la conclusión de que el sujeto era merecedor a la reacción a la reacción del Estado. Establecí también, como juez, la diferencia, y no digo que yo lo haya inventado, pero establecí también la diferencia entre culpabilidad formal y material, que todavía mantengo. Las resoluciones como juzgadora de primera instancia eran resoluciones, aun cuando me fueron algunas modificadas y algunas revocadas, fueron impecables, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista jurisprudencial. Fui una juez justa, una juez humana. Como magistrada, también llegué a imponer nuevas formas a la sala donde integré originalmente, que ya eran magistrados de cierta edad. Evidentemente, las cuestiones novedosas no eran de su estilo, sin embargo, aceptaron los cambios que propuse. Y en el caso concreto de la sentencia, donde decido no imponer sanción basado en el principio de humanidad, que también está previsto en la Constitución, y que es un principio que emana desde la época de la Ilustración y del Estado de Derecho moderno, decidí no aplicar la sanción. Como también en caso de grupos vulnerables, donde el Ministerio Público omitía agregar una prueba, y no era únicamente agregar la prueba, a veces ocultar la prueba. Dio oportunidad, en su oportunidad, en un caso concreto, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, porque en ese caso de un niño ahora se dice sin domicilio fijo o en situación de calle anteriormente, siendo acusado de violación, la versión que dio este chico era que él no había cometido el delito y que le habían hecho textual: me hicieron la prueba del ADN.
indago y no estaba la prueba, pero estaba la razón de que se había hecho. Y más allá del contenido formal de la norma, di contenidos sustanciales. Y solicité en esa época al servicio de periciales que me mandaran una copia de ese estudio. Y ahí, con ello, pude hacer justicia real. Mi labor, y así he sido conocida siempre, tanto como defensora, fiscal y juzgadora, ha sido siempre el ser eficiente, pero ir más allá y siempre tratar, y más bien, y hacer justicia a través de los mecanismos que la propia legislación me da. Soy una mujer honesta, soy una mujer estudiosa, aunque no venga a recitar los artículos. Y además, instrumenté, en el caso concreto del Poder Judicial del Distrito Federal, instrumenté el sistema de justicia para adolescentes. Me encargué, junto con la fiscal de ese entonces de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la doctora Solini, me encargué, junto con ella, de la capacitación de los que formarían parte del sistema. Llevé a cabo análisis de cómo tendrían que ser los perfiles de los que iban a formar parte del nuevo sistema de justicia para adolescentes. Y por primera vez en el tribunal, aparte de los conocimientos técnicos que para mí son requisitos sine qua non, se llevaron a cabo otro tipo de análisis y algo muy sencillo. ¿Qué libro les había marcado la vida? ¿Qué novela les había marcado la vida? Para poder ver qué tan sensible, por qué la habían marcado, para ver qué tan sensible era el candidato a juzgador de adolescente. Ante el cambio de paradigma, lo que representaba el cambio de paradigma y las reminiscencias que se tenían y se siguen teniendo del sistema denominado tutelarista o de situación irregular, porque aún se siguen teniendo, he logrado, junto con mis compañeros, la construcción de un sistema garantista para adolescentes que cumpla realmente con su finalidad de especialización y pedagógica. He escrito diversos artículos, uno de ellos incluso solicitado por la UNESCO. Tengo certificaciones con excelencia en la protección de los derechos jurisdiccionales de la infancia por UNICEF. Con independencia de la muy mala ley que tenemos de justicia para adolescentes en el Distrito Federal, hemos podido darle contenidos reales de lo que quiso el constituyente en el 2005. El debido proceso de los adolescentes, que todavía no estaba contenido como tal porque fue en 2005, en la reforma de 2008, bueno, todo eso lo he logrado, y lo he logrado con esfuerzo. Por eso me considero merecedora, porque respeto la ley, pero también respeto a la humanidad, y porque he trabajado con mucho ahínco.
sé si pueda revertirle, senador, una pregunta. Y preguntarle si es usted licenciado en Derecho. ¿Ha visto usted las resoluciones de los tribunales colegiados? ¿Alguna vez vio usted, digo, que esta nueva Corte ha hecho cambios sustanciales? Y yo no soy la que digo de manera exclusiva de esos estudios tediosos, los dice el propio ministro Cosío. Él habla que se tienen que cambiar las estructuras, porque tienen que llegar a los gobernados. Y si no lo cita de manera textual, existía otro libro que hablaba cómo esta nueva Corte, antes de que él fuera ministro, por qué tenía que ser minimalista. Y se refería precisamente a la comprensión de las sentencias. ¿Qué representa una resolución de 1.200, 1.400 hojas que llegaron a hacerse en la Corte? Transcripción de lo que decía el juez de primera instancia, de lo que decía la sala, de lo que decía el colegiado, para concluir en 3 renglones cuál era su opinión. Aparte de que me parece que va en contra de la ecología, 1.200, 2.000 hojas, ¿quién realmente las lee? Evidentemente, si estamos acostumbrados al tema, pues decimos, bueno, aquí viene lo que dije, aquí viene lo que dijo la segunda instancia, aquí viene, y se va uno pasando. Y llegaba uno y veía a lo mejor 5 hojas buenas, pero todo lo demás resultaba paja. Que están existiendo cambios en la Corte, es cierto, pero que se requiere profundizar en uno de estos temas, así es. ¿Qué he hecho cuando he visto fenómenos de corrupción? No he visto, porque no me constan. Puedo intuirlos a través de la lectura de un expediente. Y en un caso particular, di vista al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para que éste, a su vez, como órgano encargado de la vigilancia, de la disciplina de los que integramos el Poder Judicial, llevara a cabo su tarea e iniciara de oficio con mi noticia, y no nada más era mi noticia, sino también la denuncia que hacía en el caso particular la madre del imputado, pudiese dar inicio a este proceso. Pasaron los meses, pasó el tiempo, cambiaron los consejeros y se olvidó la vista. Lo mismo se ha hecho en casos concretos de cuando se integran de manera incorrecta las averiguaciones previas. Cuando no se da que el mecanismo que el propio Código de Enjuiciamiento del Distrito Federal prevé para la integración de una averiguación previa. Desde el artículo 94 hasta el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales del DF nos va diciendo paso a paso qué tiene que hacer el Ministerio Público para integrar. Y en su oportunidad se ha dicho, no integró bien, se te da vista, procurador, o se te da vista, visitaduría. Mi actuación no puede llegar más, porque no puedo ser, porque soy juzgadora, porque no soy acusadora. ¿Cómo se me integra a la terna? ¿Cómo se me integra a la terna? Pues ahí sí me la pone usted muy difícil. Desconozco por qué se me integra a la terna.
bueno, desconozco por qué se me integra. Finalmente, mi trabajo no es un trabajo que no conozcan los que se desenvuelven dentro del medio. El día 12 de noviembre de 2015 se me llama por teléfono a las 9:30 de la mañana y se me pide, se me informa que se me iba a mandar, que diera mi correo electrónico, que se me iba a mandar un documento y que hiciera llegar a la Consejería Jurídica los documentos. Que tenía hasta las 3:30 de la tarde para remitir mis documentos. Ulteriormente se me dice que tendría que tener una entrevista con el jefe del Ejecutivo Federal. Después de ahí, pues, ¿qué le digo? Antes de tener yo la entrevista, ya se había analizado algunos aspectos y a lo mejor se habían corroborado los aspectos, y es cuando se me informa que estaba en la terna. Más no le puedo decir porque es todo lo que sé. El arraigo contenido en el artículo 16 constitucional como una figura controvertida, de acuerdo a la reforma de 2008, se limita única y exclusivamente al delito de delincuencia organizada. Bien. Es una figura controvertida porque finalmente el arraigo implica una restricción de la libertad, pero una restricción de la libertad que tiene como fines la investigación. Desde el punto de vista teórico, respecto de la figura de la delincuencia organizada, que establecen que se crean institutos específicos, algunos tratadistas lo denominan como el derecho penal de enemigo. Siento mucho porque no recuerdo y lo había leído. Pues espero encontrarle. Bien. Perdón. Perdón, pero sí me gustaría, para poder seguir hablando. Voy a ver si lo encuentro, pero bueno, es controvertido esta figura del arraigo, esencialmente porque se establece que al ser una restricción de derechos, de la libertad, esta restricción de la libertad no puede ser con fines de investigación. Los que están
a favor del arraigo establecen que, dado que el arraigo es solicitado por la autoridad judicial, ello daría cumplimiento, a lo que también establece el artículo 16 constitucional, que todo acto de molestia tiene que ser emitido por una autoridad judicial y tiene que estar debidamente fundado y motivado. No tengo o no encuentro un documento de orden internacional que alude, o opinión de la Corte ¿Hay alguna opinión del Tribunal Internacional Europeo que hace referencia a cómo se limitan o pueden ser limitados en los casos de terrorismo y de delincuencia organizada algunos de los derechos de orden fundamental o de derechos humanos? No lo recuerdo, pero sí creo que es una opinión referente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La figura del arraigo es controvertida porque no se puede dar desde un punto de vista garantista, porque no se puede dar un trato desigual a los iguales. Y no puede excluirse el tema de la delincuencia organizada, estoy diciendo los argumentos que controvierten el arraigo, no pueden separarse de un derecho penal moderno, clásico, y tratar a delincuentes de primera como delincuentes de segunda, uno sí con garantías, otro no con garantías. Desde el punto de vista de la teoría, los alemanes han expresado que en el caso de la delincuencia organizada, que es para la que está prevista el arraigo del artículo 16 constitucional, para el caso del arraigo, de la delincuencia organizada tendría que salir del ámbito del derecho penal para evitar estas confusiones. A ti, delincuente común, te doy principios, tienes derechos; a ti, que perteneces a una delincuencia organizada, tú no tienes los mismos derechos, tú no tienes los mismos principios. Por eso estos tratadistas, Schuman me parece que es uno de ellos, establece que el tema de delincuencia organizada, igual que otros temas, como yo voy a ampliarlo también al terrorismo, tendrían que salir del ámbito del derecho penal, sobre todo delincuencia organizada, o centrándose en delincuencia organizada, y pasar a formar parte de una materia distinta. Establecen algo más administrativo, sobre todo porque cuando llevan a cabo estas tesis, estos tratadistas, todavía no se incluía a las personas morales, porque finalmente la delincuencia organizada constituiría una persona moral, todavía no se incluía como sujetos de derecho penal. Tal vez la perspectiva de estos tratadistas tengan que cambiar con estas nuevas tendencias respecto de las sociedades como sujetos de derecho penal. Esta restricción del principio pro homine, que más bien sería ya pro persona, ¿no? Porque ya se cambió el concepto de pro homine, porque el pro homine se refería a hombre. Entonces, para ampliar tanto al género femenino como el masculino, se cambia por principio pro homine.
y ahí sí me podría volver, es que me hizo usted muchas preguntas, ¿me podría usted volver a hacer esa pregunta? ¿Cuál es la restricción, creo que me dicen? Tiene una restricción expresa para su ejercicio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, ¿está usted a favor de la restricción del principio pro persona, pro homine, cuando el mismo sea fuente del derecho internacional? Yo nunca estaré a favor de la restricción. Fuente internacional, perdón. Desde las fuentes internacionales, bueno, yo nunca estaría a favor de una norma que estuviese en contra del principio pro persona. Y no estaría yo a favor, sí, esta resolución del Tribunal Europeo, que se lleva a cabo algunas restricciones tratándose de delitos específicos, y tiene que ver con aspectos específicos como de debido proceso, me parece, de ciertas medidas de seguridad, y que no se le limitan todos los derechos del debido proceso, pero es en casos específicos. Pero sostener que no hay ningún tratado internacional ni pacto que restrinja el principio pro persona, y en consecuencia la Constitución, aunque ahorita usted me va a decir que soy incongruente porque el artículo 16 constitucional finalmente tendría que ver algo de restricción al principio pro persona, dado que el arraigo que es cuestionado, la Constitución lo contempla en el caso de delincuencia organizada. Reitero, ya hay opinión del Tribunal Europeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado todavía sobre ese tema, pero yo no podría estar en contra de la restricción de los principios. Creo que tienen que ser regulados perfectamente figuras como el arraigo o otro tipo de figuras que restrinjan la libertad personal, como la detención, por ejemplo, la detención de una persona con fines de investigación, que la Corte ya se pronunció al respecto y que establece que esas restricciones, que si bien pueden ser legítimas, que pueden ser legales, no necesariamente son legítimas. Y la propia ley, la propia Corte ya se pronunció en una tesis aislada que en esos casos de restricciones de libertad no previstas por la Constitución, en violación al derecho de tránsito consagrado en el artículo 11 constitucional, pueden darse cuando hay sospechas fundadas y razonables. Este tipo de restricción incluso está previsto en el Código Nacional, en el artículo 268 y 269 prevén como mecanismos la inspección de personas y la inspección corporal, pero se encuentran regulados y tienen como finalidad también proveer a la comunidad de seguridad. Tiene restricciones de acuerdo a la Corte. Estas restricciones del principio, luego como tal, no hay en tratados internacionales, pueden llevarse a cabo en situaciones específicas. Y respecto de la ley, la ley sí puede prever restricciones para fines específicos y por cuestiones de interés público. Como en el caso, pondré un ejemplo a lo mejor muy torpe, pero el caso del alcoholímetro, cuando los policías le detienen la marcha a un automovilista
para que descienda y llevar a cabo la prueba. Esa es una restricción, pero es una restricción que está reglamentada y es una restricción que tiene como finalidad el no conducir en estado de ebriedad para poder evitar accidentes fatales. Me parece que son todas, señor senador. Muchas gracias. Sí, senador Ríos Peter, por favor. Compañeros y compañeras, estamos definiendo quién puede ser ministro o ministra, no estamos en un asunto de trámite. La pregunta se la hice con toda intención cuando hablé lo del rigor técnico, porque lo que me motivó a hacérsela en ese sentido fue la primera respuesta que usted le dio a la senadora Dolores Padierna. Yo no espero y obviamente no aspiro tampoco a que un abogado, una abogada siga en esa lógica de memorización de leyes, de códigos, etcétera. En eso yo no aspiro a eso. Cuando usted le respondió a la senadora Dolores Padierna y ahora como me responde a mí, me parece que no se logró entender con claridad lo que es rigor técnico. Toda la exposición que usted ha hecho me deja claro que lo que no hay es rigor técnico. En la medida en la que usted fuera clara, puntual, minimalista en cuanto a la exposición y no rodear tal vez cosas que tampoco está en usted el tener una conclusión contundente sobre todos los temas. Pero en la lógica de ser abogado, pues siempre los principios generales de derecho ayudan a orientar hacia dónde está la posición del juzgador. Y en ese sentido, cuando yo hablo de que usted carece de rigor técnico, es la sensación que a mí me queda, sobre todo cuando leo a alguien que en el Twitter, cuando le pregunto qué le debo de preguntar a usted, porque es un poco el ejercicio que aquí hacemos, me dice, ¿soy yo o la comparecencia de la señora Patricia Orea no tiene pies ni cabeza? No le entiendo nada a la señora. Se lo pongo un poco por la contundencia respetuosa que usted me respondió. Entonces, yo no he encontrado en la respuesta esa claridad y sí la quiero dejar asentada, porque me perdí tanto en la respuesta que usted me da sobre arraigo como en el tema del pro persona en materia de derechos humanos. Usted mismo vio en el desarrollo de su planteamiento que cayó en una contradicción. Precisamente por eso es el tema del rigor técnico. La segunda es, usted me ha dado una serie de ejemplos de capacidad, estará en nosotros revisar de los que nos ha dado, porque esto consta en actas o consta, digamos, en la versión estenográfica, pero cuando usted dice que usted ha sido eficiente y eso no nos dio algún detalle sobre el particular, ¿con base en qué tiene esa contundencia para respondernos que ha sido eficiente? Y bueno, dado que mis compañeras y mis compañeros traen cara de que ya se quieren ir rápido, le pediría que nos respondiera sobre eso. Gracias, senador Ríos Peter. Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. La eficiencia y la eficacia, aunque el señor del Twitter manifestó que no tenía ni pies ni cabeza, es una opinión personal del señor que usted comparte. Sí. Y cuando hablé del arraigo, hablé de las dos perspectivas. Por eso me parece que el señor del Twitter tendría que conocer que hay dos puntos de vista respecto del arraigo. Quienes comparten el arraigo y que consideran que al estar en la Constitución no es discutible porque está en la Constitución. Y habrá otros que digan que como se aparta de los contenidos de tratados internacionales, de lo que se ha denominado como derecho penal de enemigo, están en contra del arraigo, porque se establece que el arraigo nunca puede ser con fines de investigación. Unos estarán la primera postura a favor de la seguridad pública por encima de los derechos de las personas. En otros estarán a favor de los derechos humanos por debajo de la seguridad pública. Finalmente va a ser, con este tema de delincuencia organizada y terrorismo, un tema que tendrá que pronunciarse la Corte. ¿Por qué soy eficiente? Porque
siempre he actuado conforme lo que me establece la ley, con contenidos sustanciales, porque nunca he dilatado una solución que está puesta en mis manos. Y a veces, antes de los términos de ley, decido mis fallos. Y en otras veces más, en la propia audiencia, no únicamente como juez de segunda instancia, también como juzgadora de primera instancia. He emitido mis fallos de manera directa después de escuchar a las partes. Eso me torna eficiente y torna eficaz mi función. No he tenido, si a lo mejor alguna queja, fue una queja que fue desechada de facto. Pero no han existido quejas en cuanto a mi labor jurisdiccional. Eso me torna eficiente y eficaz.